Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, queridos líderes de todo el mundo. Bienvenidos a la sala del equipo Embajadores en Acción. Hoy, miércoles 13 de noviembre, nos corresponde en este momento hablar acerca del bienestar. Y en la charla de bienestar del día de hoy, vamos a tocar un tema muy interesante, por supuesto, para todos nosotros, como es aumenta el cociente intelectual de tu sistema inmunitario. Soy Marcela Volarín y me encuentro en Santa Cruz de la Sierra y para mí es un honor ser su conferencista esta noche, quien va a tener la oportunidad de compartir con ustedes precisamente este maravilloso tema que obviamente todos los que ya estamos asociados conocemos, porque ¿qué significa cuando uno dice aumenta el cociente intelectual de tu sistema inmunitario? Esta frase la hemos escuchado, ¿verdad? La tenemos en uno de nuestros videos. Es muy sencillo. Esta frase significa aumenta la inteligencia de tu sistema inmunitario. ¿Y cómo podemos hacer eso? Miren, vamos a partir primero hablando de qué es el sistema inmunitario. Su sistema inmunitario, nuestro sistema inmunitario, es una compleja red de células, tejidos y órganos. Todos ellos juntos ayudan a nuestro cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades. Cuando los gérmenes, como las bacterias, los virus, invaden nuestro organismo, atacan y se multiplican. Esto se conoce como infección, ¿verdad? La infección causa la enfermedad que nos afecta, que afecta a nuestro cuerpo. Y nuestro sistema inmunitario es el encargado de proteger a nuestro cuerpo de la enfermedad combatiendo esos gérmenes. Entonces, ¿qué es el sistema inmunitario? La defensa de nuestro cuerpo, nuestra guardia personal, nuestra fuerza policial y nuestro ejército. Ahora vamos a ver cuáles son las partes del sistema inmunitario. Miren, primero la piel, del órgano más grande que tiene nuestro cuerpo. Puede ayudar a evitar que los gérmenes ingresen al cuerpo. Las membranas mucosas, nuestra boca, ¿no es cierto? Son los revestimientos internos húmedos de algunos órganos y cavidades corporales que producen mucosidad y otras sustancias que pueden atrapar y combatir a los gérmenes. Luego tenemos a los glóbulos blancos, que son los que luchan contra los gérmenes. También tenemos otros órganos y tejidos del sistema linfático. Incluyen el timo, el vaso, las amígdalas, los ganglios linfáticos, los vasos linfáticos, la médula ósea y las placas de Peyer, que también conocemos, ¿verdad? Ellos producen, almacenan y transportan los glóbulos blancos. Ahora, las placas de Peyer, que es algo que nosotros siempre escuchamos en nuestro video, son unas regiones que se sitúan por debajo de la mucosa del intestino delgado. Son zonas del sistema inmune donde hay una gran cantidad de células inmunes, sobre todo linfocitos y células dendríticas. Pertenecen a lo que se llama tejido linfoide asociado al intestino. Miren qué importante, es uno de los órganos linfoides más grandes de nuestro cuerpo, y ya que contiene casi el 70% de las células inmunes del cuerpo. Esto ustedes en la fotografía, este dibujo que están viendo, esto que está aquí rosadito, es precisamente los intestinos. Entonces, por aquí entran las bacterias y en esta parte de abajo es donde están precisamente las placas de Peyer. Ahora, ¿cómo funciona el sistema inmunitario? El sistema inmunitario es lo que defiende a nuestro cuerpo contra toda sustancia que sea considerada dañina o extraña, ¿ya? Las células tienen unos marcadores celulares que los identifican.
Entonces de repente viene una célula con un marcador distinto y dice, wow, este es extraño, así que tiene que ser un virus, un germen, ¡prum!, lo voy a destruir. Estas sustancias dañinas o extrañas para nuestro organismo se llaman antígenos. Cuando el sistema inmunitario reconoce un antígeno, directamente lo ataca. ¿Ve? Lo que les estaba diciendo. Lo encontró distinto, el marcador distinto, lo ataca. A esto se le llama respuesta inmune. Y parte de la respuesta inmune es producir anticuerpos. Eso es interesante porque los anticuerpos precisamente son proteínas que actúan para atacar, debilitar y destruir los antígenos, o sea, a lo que nos está infectando. De tal manera que nuestro organismo produce células para combatir el antígeno. Una vez que existen anticuerpos en nuestro organismo, nuestro sistema inmunitario ya es capaz de recordar ese antígeno, de tal forma que si después de un tiempo viene de nuevo a atacarnos, nuestro organismo lo va a reconocer, lo va a identificar y va a enviar rápidamente los anticuerpos correctos, aquellos que son los que lo van a destruir. Gracias a este proceso es que en la mayoría de los casos nosotros no nos enfermamos, ya que con el paso del tiempo vamos creando esta inmunidad a diferentes enfermedades. Qué interesante cómo es el proceso, ¿verdad? Ahora, ahí ustedes pueden ver algunos dibujitos de cómo son los virus y cómo son los anticuerpos. Acá me encanta este porque está graficando precisamente, estos son glóbulos blancos, este es un antígeno y aquí también el glóbulo blanco defendiendo, trun, alto, stop. Cuando el sistema inmunológico está equilibrado es cuando estamos sanos. Miren qué importante este sistema inmunológico. Vamos a ver un poco cómo es este mecanismo, el desequilibrio en el sistema inmunitario. Hagamos cuenta que es una balanza. Aquí tenemos una balanza que está desequilibrada, ¿verdad? Cuando tenemos una reacción inmunológica aumentada, tenemos dos tipos de amenazas, amenazas internas y amenazas externas. La amenaza interna, por sobrereacción, estamos frente a un problema autoinmune. Así de simple. Cuando tenemos una amenaza externa, estamos con una sobrereacción nuevamente y se nos presentan las famosas alergias. Son respuestas equivocadas de nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Porque está sobreestimulado. Pero también tenemos una reacción inmunológica disminuida, que es lo que la mayoría de las personas dice defensas bajas, ¿verdad? Es una reacción inmunológica disminuida. Tenemos dos tipos de amenazas nuevamente, interna y externa. La interna por baja reacción nos puede dar alguna enfermedad grave como un cáncer, pero también por baja reacción las infecciones, pues ahí es donde entran todos los virus, todos los antígenos, qué sé yo, hongos, etc. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos fortalecer a nuestro sistema inmunitario? Comiendo bien. ¿Qué significa comer bien? No comer mucho, significa comer saludable, ¿ya? Eso significa comer bien. Hacer actividad física, eso es importante. Si a ti no te gusta hacer actividad física, no importa, camina. El caminar es una actividad física muy buena y muy fácil y muy sencilla de hacer. Si no quieres ir a caminar a un parque, que es lo ideal, por último, ya, ándate al centro comercial y camínalo, dale la primera vez una vuelta, la segunda vez dos vueltas, pero camina. Lo otro que es importante es mantener un peso saludable. Claro, porque si nosotros estamos excedidos de peso, vamos a darle un trabajo adicional a todo nuestro organismo, a nuestras articulaciones, a nuestro corazón, a nuestros huesos, a todo el sistema motor completo de nuestro cuerpo. Dormir lo suficiente. Qué importante. ¿Y saben por qué además? Porque cuando nosotros nos acostamos a dormir, nuestro cuerpo entra en proceso de reparación. Entonces, imagínense una persona que no duerme nunca, su organismo nunca se va a estar reparando. Entonces, nosotros tenemos que
estar constantemente durmiendo bien, lo suficiente, descansando, no fumar. Eso sí que es tremendamente dañino para nuestro organismo, porque cuando tú metes humo a tus pulmones en vez de oxígeno, te estás envenenando. Y acuérdense que el oxígeno circula por todo el organismo y al entrar ustedes humo, va a circular por el organismo en vez de oxígeno, humo, anhídrido carbónico. Y eso no es nada bueno. Eso con el tiempo le puede provocar a las personas algún problema pulmonar o algún problema incluso en la cabeza. Mi abuelita fumó toda su vida y a ella le dio un accidente vascular encefálico y uno decía, pero ¿por qué si ella es delgadita, por qué le da esto? Porque fumaba. Bueno, evitar también el consumo excesivo de alcohol, una copita de vino en las comidas de vino tinto no es dañino, pero si vamos por la segunda, por la tercera, por la quinta, por la décima, eso es tremendamente dañino para el organismo. Pero también el uso de suplementación, señores. Hoy en día, nuestros alimentos, desgraciadamente, no son tan saludables como hace 50 años, ¿verdad? Hoy día, qué sé yo, todas las carnes tienen hormonas, los alimentos están todos genéticamente modificados para que aguanten las plagas, para que crezcan más rápido, para que si hubo sequía igual puedan producir, en fin, pero eso nosotros estamos consumiendo y nos estamos llenando con todas esas cosas. También acuérdense que se le echan pesticidas y todo eso va a nuestro organismo. Entonces, es necesaria la suplementación. Los alimentos ya no tienen la misma cantidad de vitaminas que tenían antes. Y como suplementación yo les voy a recomendar los factores de transferencia. Tú me vas a preguntar entonces, ¿qué son los factores de transferencia? Vamos a hacer un poco de historia. El doctor Henry Shedwood Lawrence fue un inmunólogo pionero que ayudó a fundar la rama de la biología que explora la función de los linfocitos. Los linfocitos es un tipo de glóbulo blanco en la sangre y en los nódulos linfáticos. Él murió en el año 2004 a la edad de 87 años. Y claro, fue anunciado su fallecimiento por los funcionarios de la Universidad de Nueva York, donde trabajó por más de 50 años. Él fue un docente muy importante en esa universidad. Al doctor Lawrence, Henry, lo conocían como Jerry, también era un experto en enfermedades infecciosas. En su investigación, él generó unos avances en inmunología muy importantes. Realizó la investigación sobre la forma en que el cuerpo rechaza los órganos trasplantados y cómo diversas afecciones pueden dañar el tejido. Él de verdad era un investigador. Y sin embargo, su descubrimiento en 1949 de una sustancia conocida como factor de transferencia, que es un producto de los linfocitos T y que desempeñan un papel crucial en la defensa contra una amplia variedad de agentes infecciosos, fue uno de los descubrimientos más importantes que él hizo. Nombró así factor de transferencia a este componente después de mostrar que el tipo de respuesta inmune que los linfocitos podían transferir a un individuo no inmune, a veces se puede transferir para mejorar las defensas del cuerpo. Por eso lo llamó así, dijo, wow, dijo, este es un factor que transfiere información inmunológica de esta persona a esta otra persona. Y de ahí salió el nombre. El factor de transferencia es una molécula muy pequeña, pero realmente que es muy poderosa. Hay muchos estudios, muchísimos estudios con muchos investigadores que fueron discípulos del doctor Lawrence. Él dedicó su vida a la inmunología. Él fundó el Departamento de Inmunología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. También fundó
la Transfer Factor Society, o sea, la Sociedad del Factor de Transferencia, que es una organización sin fines de lucro, por supuesto, internacional. También fue fue su primer presidente y luego fue presidente vitalicio. Hizo muchos trabajos sobre el tema, muchísimos, y tuvo muchos discípulos. Y esto es importante porque ellos, para hacer esta investigación, ellos le extraían sangre a las personas y ahí investigaban en los glóbulos blancos, ¿no es cierto?, que son parte de nuestra sangre. Nuestra sangre tiene glóbulos blancos y glóbulos rojos. Ellos tenían que andar de banco de sangre en banco de sangre, él y todos sus alumnos, para buscar, para que les donaran y de esa manera poder hacer estos estudios. También con uno de sus alumnos, con el doctor Gregory Wilson, hicieron investigaciones en la sangre de las vacas. Y ahí aparece también otro científico, Gary Paddock, que les dice, oye, cuando los mamíferos, los animales, los mamíferos están en etapa de gestación, acude una gran cantidad de glóbulos blancos a la glándula mamaria. Y esto sale hacia el recién nacido a través del conducto mamario, que es lo que se conoce con el nombre de calostro, que es la primera leche. ¿Será que si investigamos ahí encontraremos esta molécula de factor de transferencia? Y eso fue lo interesante porque hicieron esa investigación y claro, encontraron ahí la molécula de factor de transferencia. Y fíjense que estos dos científicos, los doctores Gregory Wilson y Gary Paddock, fueron más allá de encontrarla y decidieron investigar de qué manera extraerla del calostro de la vaca. Y la patentaron. Encontraron la forma de extraer mediante un interesante proceso de filtrado y patentaron. Ahí ustedes pueden ver el resumen de la patente. Esto lo pueden incluso encontrar por internet si ustedes desean. En Estados Unidos es una patente de el año 1984. Ellos la presentaron el 15 de noviembre de 1984 y fue aprobada el 28 de marzo de 1989. ¿Cómo extraer la molécula de factor de transferencia desde el calostro de la vaca? Años después, aparece en escena el señor David Linsonby. David Linsonby era un empresario visionario que había sido gerente de una compañía que vendía suplementos nutricionales y luego él puso una compañía con otras personas, él fue socio de otra empresa que también comercializaba suplementos nutricionales con el sistema de venta de redes de mercadeo. Pero él se había retirado y tenía este dinero que quería invertir. Resulta que estaba un día leyendo en una biblioteca cuando se encuentra con esta patente que yo les acabo de mostrar. Y él se da cuenta que tiene en sus manos algo sin precedentes en la historia de la medicina preventiva y se da cuenta que es una gran oportunidad. Él se reúne con estos dos científicos, le compra la patente, saca una exclusividad, una licencia de la patente, y es así como hace 26 años nuestra compañía, For Life Research, inicia sus actividades con la exclusividad de producir factor de transferencia desde el calostro bovino. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar, es un regalo de la madre naturaleza, es un regalo de Dios que las mamíferas, y por supuesto ahí entramos también nosotros las mujeres, podemos transmitir a nuestros bebés recién nacidos nuestra propia inmunidad a través de esta primera leche llamada calostro. O sea, las madres proporcionan a sus bebés los factores de transferencia de manera natural. Nuestra compañía inicia sus actividades y lo primero que hace David Linsonby es montar un gran laboratorio de investigación y desarrollo. La investigación es parte de nuestro nombre, como ustedes se habrán dado cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Les da una tarea. Señores, ustedes, por favor, investiguen en el mundo de las aves. Si la mamá ave protege a su bebé polluelo de alguna manera.
ya nuestros científicos comenzaron a investigar en la yema de los huevos de la gallina. ¿Y saben cuál fue la gran sorpresa? Que sí, encontraron la misma molécula en la yema de los huevitos. ¿Y qué hizo nuestra compañía? La patentó. Aquí ustedes pueden ver la copia de la patente a nombre de David Linsonby y de For Life Research, ¿no es cierto?, de cómo extraer la molécula de factor de transferencia desde la yema del huevo de la gallina. Esto se presentó el 15 de septiembre del 2003 y fue aprobada el 15 de marzo de 2005. Y así comienza a tejerse la historia de For Life Research. Y a través de los años nuestra compañía ya tiene más de 80 patentes sobre tecnología de productos en diferentes países, porque son patentes internacionales. Entonces, cuando nosotros hablamos, la ciencia de For Life Transfer Factor abarca la investigación, la tecnología e innovación de productos que educan a las células del sistema inmunitario y respaldan nuestra capacidad del sistema inmune para reconocer posibles amenazas a la salud, responder ante ellas y, lo más importante, recordarlas. Esa es la función de nuestro sistema inmunológico, que está potenciada con nuestro factor de transferencia. Los productos de For Life Transfer Factor están patentados, certificados y han sido investigados exhaustivamente, porque desde la materia prima se analiza exhaustivamente. For Life Transfer Factor se obtiene de 3 fuentes exclusivas para ofrecer un rango amplio de respaldo, ¿no es cierto?, personal para nuestro sistema inmune. ¿Cuáles son estas 3 fuentes? Bueno, la primera, que ya conocemos, nuestro Ultra Factor, que es el concentrado exclusivo de proteínas ultrafiltradas de For Life Transfer Factor y de otros péptidos del calostro bovino. Luego tenemos el ovofactor, que es la molécula de factor de transferencia extraída de la yema del huevo de la gallina, y el nanofactor, que es un concentrado exclusivo de nuestra compañía, que lo saca utilizando nanotecnología desde el calostro bovino. Aquí ustedes pueden ver, esta es una fotografía, un gráfico de cómo se extraen nuestras 3 moléculas. Aquí se extrae la molécula del calostro bovino y de la yema del huevo de la gallina, se saca el extracto, ahí están los dos, ¿no ven? Con el extracto del calostro bovino, se pasa por unos filtros, se obtiene el transfer factor. Luego se pone otro filtro y se obtiene el nanofactor. Y ahora, cuando se une esta molécula con el nanofactor, es cuando tenemos el trifactor, que es parte de la composición de nuestros productos. ¿Se dan cuenta? Que parece sencillo, pero obviamente tiene un proceso muy importante y patentado, por lo tanto es secreto, ¿no? Veamos, por favor, este video que nos explica cómo funciona en nuestro organismo el factor de La transferencia. habilidad de memorizar. La primera vez que la varicela entró en nuestro cuerpo, este no la reconoció y por lo tanto se enfermó antes de que se diera cuenta de lo que era y finalmente la erradicara. Pero una vez que se recuperó, ya su cuerpo tiene la identidad de esa enfermedad para siempre. Ya su cuerpo ha creado una molécula que archiva la identidad de la varicela. Si usted contrajera varicela de nuevo, esas moléculas están circulando en su cuerpo ya mientras ve este video. La diferencia entre enfermedad y salud es un juego de números. Si un germen entra como la varicela en su cuerpo, se reproduce más rápidamente que sus células de inmunidad y se multiplicará y usted se enfermará. Pero si sus células de inmunidad se pueden multiplicar más rápidamente que los gérmenes, la enfermedad será derrotada y usted se mantiene saludable. Una temprana identificación de los gérmenes permite a su cuerpo ganar la batalla por número, y las moléculas del factor de transferencia ayudan a la rápida identificación. Si la varicela entrara en su cuerpo, sería rápidamente derrotada por la masiva respuesta de las células de inmunidad, y usted no se enfermaría. El factor de transferencia nos da la habilidad de resistir.
y la resistencia nos da la inmunidad. Inmunidad no es una palabra maravillosa, quiere decir que somos invulnerables, quiere decir que estamos protegidos. ¿No sería milagroso encontrar la manera de tener nuestro sistema inmunológico entrenado de manera que pudiera protegernos literalmente de cientos y cientos de enfermedades? Regresemos al video y veamos cómo es posible. ¿No sería maravilloso que tuviéramos una máquina de factor de transferencia que pudiera imprimir moléculas identificantes de cientos de gérmenes de manera que nuestro sistema inmunológico nos protegiera mejor? Si fuéramos amenazados por esos gérmenes, bueno, pues la tenemos, y esa máquina se llama Betsy la vaca. Y Betsy nos provee con la mejor manera de prevenir enfermedades desde el descubrimiento de la vacuna por Edward Jenner hace 200 años. Este descubrimiento es más importante anunciado en medicina preventiva. Déjenme decirlo de nuevo. Este es el descubrimiento más importante anunciado en medicina preventiva. Y yo quiero que ustedes me escuchen y observen cuidadosamente, ya que lo que les voy a enseñar es importante para usted, su familia y cualquier persona con quien comparta esta información. El factor de transferencia, esas pequeñas moléculas memorizantes y protectoras, son idénticas en todas las especies de mamíferos. Y mamíferos son todas las especies que producen leche para alimentar a sus pequeños. Las vacas amamantan a sus pequeños, al igual que los humanos. Ambos, vacas y humanos, son mamíferos. Déjeme repetir que todos los mamíferos producen moléculas memorizantes de factor de transferencia que son milagrosamente idénticas. Este descubrimiento es uno de los dos más grandes en los últimos 10 años. El otro gran descubrimiento es que estas moléculas son transferidas de la madre al pequeño a través de la primera lactancia, cuya leche es conocida como colostrum. Esta es la manera de la naturaleza de proteger al recién nacido de enfermedades, ya que éste ha pasado todo el tiempo en un ambiente estéril dentro de la madre y no tiene la habilidad de reconocer las enfermedades. Pero cuando mama por primera vez, la madre le pasa el factor de transferencia y el recién nacido queda protegido. Los humanos recién nacidos sobreviven porque son protegidos por tecnología. Pero para todos los otros mamíferos, esta primera lactancia es vital. Es diferencia entre vida y muerte, entre salud y enfermedad. ¿No se les enciende una luz en la mente? Si el colostrum contiene el factor de transferencia de la vaca y nosotros podemos descubrir la manera de extraerlo y ponerlo en una cápsula y consumirlo diariamente, ¿se imaginan lo que esto significa? Significa que podemos transferir esa habilidad de reconocer los gérmenes a nuestro cuerpo, al igual que la vaca madre lo transmite al recién nacido. Quiere decir que podemos extender los beneficios del recién nacido a través de nuestra infancia, nuestra madurez, nuestra vejez, a través de toda nuestra vida. Las vacas entran en contactos con todos los gérmenes conocidos, tienen hábitos terribles, insanos. Ellas viven en un mundo lleno de gérmenes, de virus, de bacterias, de hongos, de parásitos, y sobreviven porque ellas tienen un sistema inmunológico heroico. Tomemos como ejemplo un germen que entra en la vaca. La vaca entra en contacto con el virus y el sistema inmunológico derrota a ese virus. La vaca produce el factor de transferencia específico para ese virus. Transporta ese factor de transferencia hacia su colostrum, que será suministrado para protección del recién nacido. Y nosotros tomamos algo de ese colostrum y lo filtramos a través de un proceso especial y extraemos ese factor de transferencia y lo colocamos en una cápsula y lo consumimos. Ahora tenemos protección. Ahora tenemos la habilidad de resistir la enfermedad de ese virus porque lo identificamos previamente y así ganamos el juego de los números. Lo que usted acaba de ver, esa transferencia de reconocimiento del sistema inmunológico es posible ahora con cientos de gérmenes causantes de enfermedades. Podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico con cientos de códigos de reconocimiento de bacterias, viruses, parásitos, enfermedades por hongos. Increíble, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cómo actúan los factores de transferencia, descargan inteligencia inmunitaria, proporcionándole a nuestro sistema inmune la capacidad de identificar, neutralizar y eliminar todas esas cargas tóxicas. Literalmente no curan, ojo, sino que trabajan para que el sistema inmune sea más inteligente y el propio organismo elimine la enfermedad. Los factores de transferencia
son utilizados por el sistema inmune como un lenguaje entre los glóbulos blancos para coordinar su accionar. ¿Cómo? Enseñando a las células del sistema inmunológico a reconocer antígenos específicos y eliminarlos. ¿Para qué sirven? Para hacer más inteligente nuestro sistema inmunitario contra agresiones, medio ambiente, virus, etc. ¿Tienen contraindicaciones? No. Por su naturaleza de nutrientes, no poseen contraindicaciones. Su perfil proteico es de bajo peso molecular, solo 5 kilodalton. Un sistema inmunitario saludable e inteligente puede reconocer el problema rápidamente, responder al problema con un aumento de la actividad de las células inmunitarias o con una calma en la actividad de las células inmunitarias, según la necesidad de nuestro organismo. Y tercero, suprimir la actividad de las células inmunitarias cuando se acabe la amenaza, para que descansen, obviamente. La inteligencia de 4-Life Transfer Factor, combinada con la intuición del nanofactor, crean un producto superior que sabe cuándo equilibrar, cuándo aumentar y cuándo calmar. ¿Se dan cuenta qué maravillosos son nuestros productos? Ahora, ¿tenemos evidencias de todo esto? Muchas. La carta metodológica rusa del Ministerio de Salud de ese país. También del factor de transferencia dializado. Hay mucha información, incluso en Internet, sobre el factor de transferencia dializado. Por ejemplo, este que yo encontré en Internet, el 9º Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patológica. Luego ahí ellos estudiaron un caso, el pioderma gangrenoso, presentaron un caso y está todo el desarrollo completo. Ahí está una fotografía de lo que son, lo que es parte de la Carta Metodológica de Rusia, que aprobaron el uso de nuestro producto, del factor de transferencia de 4-Life Research, en todos los hospitales y clínicas. Primer complemento nutritivo en la historia aprobada por los doctores y los hospitales en Rusia. Fue un estudio que hicieron durante 4 años y de verdad que es muy interesante. Ahora también nosotros tenemos otra información ya en este libro, que es un libro americano, que se llama Physician Desk Reference o PDR, que es un libro de referencia médica, un vademecum, que ocupan la mayoría de los profesionales de la salud en sus consultas. Cuando los médicos necesitan respuesta acerca de los suplementos nutricionales, recurren al PDR, la guía principal de los complementos, pues son 2 libros. Uno, el que es para las drogas, ¿no es cierto?, que son los componentes principales de los medicamentos. Y está el otro libro, que es aquellos que no necesitan prescripción médica, que son complementos nutricionales. Nuestros productos, los productos de 4-Life Transfer Factor, han sido incluidos en esta guía desde el año 2003, lo cual aumenta nuestra integridad dentro de la comunidad médica. Existe también la versión digital, está el libro, son 2 libros. Pero también está el PDR digital. Aquí ustedes pueden ver el enlace, lo pueden buscar también en internet y aquí habla acerca de la fórmula 4-Life Transfer Factor, Trifactor Fórmula, la descripción del producto. Y da todo este detalle. 4-Life Transfer Factor, Trifactor Fórmula combina factores de transferencia obtenidos mediante métodos de filtración patentados de fuentes de calostro bovino, Ultrafactor y Nanofactor, y yema de huevo de la gallina, Ovofactor, todos con marca registrada. Los factores de transferencia son proteínas y péptidos que contienen información específica de antígeno que educa y mejora el sistema inmunológico y ayuda a mantener el equilibrio del sistema inmunológico. Esto es lo que sale en ese libro. Y ustedes miren cómo aparece el listado de todos los productos nuestros que están en el PDR digital. Se encuentran todos estos, miren, ahí están todos
Como ustedes pueden ver, son bastantes. Todo eso ustedes lo pueden encontrar si entran directamente a la página. Ahora, aquí vamos a ver un estudio comparativo con otros activadores. Esto fue una prueba de laboratorio que se hizo hace ya algunos años. Son análisis realizados por el Instituto de Longevidad y Medicina en California. Ellos revisaron en laboratorio cómo actuaban algunos productos frente a ver si incrementaban la actividad de las células natural killer. Las células natural killer son un tipo de células que están en nuestros glóbulos blancos, que son parte de esta respuesta inmune, que son las que matan, ¿no es cierto?, a los antígenos. Bueno, probaron con el noni, que es la Morinda citrifolia, y activaba la célula NK un 15%. Luego revisaron un concentrado de aloe vera que también activaba las células NK un 15%. Una fórmula de fitonutrientes con ajo activaba un 21%. Luego el calostro bovino seco, o sea, calostro bovino completo, activaba un 23%. Luego investigaron al Cordyceps, que es un tipo de hongo, ¿verdad? 28%. Después tenemos al hongo Shiitake, un 42%. Luego a la equinácea o echinacea, un 43%. Y el hexafosfato de inositol, un 49%. Cuando probaron en laboratorio nuestro primer producto, que era transfer factor clásico, o sea, solo la molécula del calostro bovino, resulta que activaba las células NK en un 103%. Qué importante, pero se dan cuenta que es más del doble del que más aumentaba la actividad de las células NK. Pero fíjense que ese estudio, luego llevado en personas, este es un estudio de 2 estudios independientes sobre las células asesinas naturales, que lo hizo el doctor Anatoly Borovier, jefe de inmunología de la Academia Rusa de Ciencias Médicas. Ellos probaron la fórmula avanzada de For Life Transfer Factor, que era el clásico, o sea, factor de transferencia del calostro bovino más factor de transferencia de la yema del huevo de la gallina. Aún no se utilizaba el nanofactor, aún no lo descubrían. Y miren ustedes, ese 103% era efectivo a las 4 horas, pero a las 48 horas era un 204% que se activaba a estas células NK. Y el clásico, cuando ya se utilizaba el avanzado, que eran las 2 moléculas, era un 283%. Y ahí fue cuando nuestros científicos dijeron, uy, si a este le vamos agregando otras cosas. Y en fondo le agregaron, sacaron nuestro producto estrella, For Life Transfer Factor Plus, que tiene, ¿no es cierto?, extracto de aloe vera, de beta-glucanos, de la avena sativa, tiene hexafosfato de inositol, tiene los hongos maitake, shiitake, cordyceps. En conjunto trabajan sinérgicamente elevando la actividad de las células NK en un 437%. Ojo, que estos son los primeros estudios que se hicieron con los productos de nuestra compañía, porque ya hoy día nosotros sabemos que activan más de 100 veces a nuestras células que nos defienden. También hay estudios posteriores. Este es un estudio que se hizo en las glándulas salivales con la producción de los anticuerpos IgA, que son las inmunoglobulinas A, una de nuestras primeras barreras de defensa, ¿verdad? Porque muchos antígenos entran por la boca. Resulta de que tienen aquí ustedes luego del consumo consecutivo de 4 semanas, o sea, de un mes, fíjense que se incrementó en un 73% la cantidad de inmunoglobulinas A en nuestras mucosas de la boca. Realmente todos nuestros productos son espectaculares. For Life Research
siempre está investigando. En la investigación y el desarrollo de nuestros productos son muy importantes porque están hechos en base a altos estándares de calidad y eficacia. El certificado de garantía de For Life Transfer Factor avala la identidad, la pureza, la potencia y la composición de cada producto. El equipo interno de nuestra compañía de investigación y desarrollo está compuesto por doctores y científicos que mantienen a For Life a la vanguardia de los avances científicos. Y además tenemos, por otro lado, nuestro Consejo de Ciencias Médicas, que siempre están impulsando el desarrollo de nuevos productos y están continuamente realizando investigaciones acerca de la ciencia de For Life Transfer Factor. Por eso, realmente nuestra compañía es increíble. A modo de resumen, ¿de dónde se obtienen los factores de transferencia? Bueno, de los humanos, de la sangre de los humanos, ¿ya? Porque eso todavía existe. En muchos lados le llaman el factor de transferencia de Lawrence, porque fue el que el doctor Lawrence descubrió originalmente. Pero también están los de consumo oral, que es el factor de transferencia del calostro de la vaca, que se llama Ultrafactor en For Life, el de la yema del huevo de la gallina, que se llama Ovofactor, y For Life extrae además el nanofactor del calostro de la vaca. Y lo que es mejor, como ustedes pueden ver aquí, estas flechitas para allá, para acá, de ida y de vuelta, es que son perfectamente compatibles entre las especies. Ahora, ¿existe actualmente el factor de transferencia dializado? Sí, señores, existe. Aquí ustedes pueden ver dos muestras, un laboratorio en Cuba, el Evertrans, Everbiotic de Cuba, que produce el Evertrans, y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional de México, que produce el transferón. Pero estos son antígenos específicos. El nuestro es de más amplio espectro. Y por supuesto que esto tiene que ser, son inyectables, ¿no? Son considerados medicamentos. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿quién es For Life Research? La compañía del sistema inmunológico. For Life es The Immune System Company, la primera compañía del sistema inmunológico, una compañía de bienestar que se edificó sobre los cimientos de 4 principios básicos que son nuestros valores: ciencia, éxito, servicio y satisfacción. Nuestra compañía está dedicada a edificar vidas a través de la ciencia, a través del éxito, el servicio y, por supuesto, la satisfacción, con una fundación humanitaria a nivel mundial, uno de los planes de compensación más generosos de la industria y la dedicación a la vanguardia, a la vanguardista ciencia farmacéutica. For Life Transfer Factor, For Life Research está edificando vidas alrededor de todo el mundo. ¿Para qué sirven los factores de transferencia? Para reconocimiento y resistencia frente a agentes externos como bacterias, virus, parásitos y hongos. Inducción de alerta inmunitaria cuando el sistema se encuentra débil. También supresión cuando el sistema se encuentra excedido. ¿Se acuerdan de la balanza? Ayuda además al sistema inmune a ser inteligente, rápido y eficaz. Por favor, veamos cómo actúa en nuestro organismo esta molécula milagrosa. For Life Transfer Factor ha demostrado clínicamente que activa el sistema inmunitario en el transcurso de 2 horas. Los factores de transferencia no son vitaminas, minerales ni hierbas, sino que son moléculas que transfieren memoria y conocimiento inmunitario de una célula a otra. Le enseñan a tu sistema inmunitario a reconocer posibles amenazas, responder ante ellas y recordarlas. For Life Transfer Factor le proporciona información y educación vital a tu sistema inmunitario. Sigamos el recorrido de los factores de transferencia por el cuerpo a medida que aumentan el cociente intelectual de tu sistema inmunitario. Primeramente, la cápsula baja por el esófago hacia el estómago.
Allí se disuelve y las moléculas individuales de transfer factor son liberadas. Estas moléculas de transfer factor ingresan a los intestinos, lugar en el que encuentran grupos de células llamadas placas de Peyer. Las placas de Peyer son las regiones en las que se concentran las células inmunitarias, y es aquí donde 4-Life Transfer Factor comienza a educar a tu sistema inmunitario. 4-Life Transfer Factor respalda muchos tipos diferentes de células inmunitarias, como por ejemplo las células asesinas naturales NK, las células T, células B y los macrófagos, entre otras. Cuando las moléculas de 4-Life Transfer Factor encuentran una célula inmunitaria que no ha sido instruida, estas entran y educan a la célula para que pueda reconocer posibles amenazas, responder ante ellas y recordarlas más eficazmente. Una vez los factores de transferencia entran a la célula recién educada crea más factores de transferencia para colocar en su superficie. A medida que las células inmunitarias educadas entran en contacto con células inmunitarias no educadas, estas transfieren la nueva información de 4-Life Transfer Factor a esas células. Estas células inmunitarias recientemente educadas se desplazan por el cuerpo, educando a otras células durante su trayecto hasta que llegan a un ganglio linfático, el cual es una fuente concentrada de células del sistema inmunitario. Es aquí donde las células educadas trabajan rápidamente para transferir el conocimiento del sistema inmunitario, y en breve, todas las células en ese ganglio linfático tendrán factores de transferencia para transmitir al resto de las células inmunitarias en tu cuerpo. Esta transferencia de conocimiento inmunitario se extiende por todo el cuerpo hasta que todo tu sistema inmunitario es fortificado con Transfer Factor, proporcionando un sistema inmunitario más sabio y vigilante. Prueba los productos 4-Life Transfer Factor hoy mismo para aumentar el cociente intelectual de tu sistema inmunitario. Precisamente así se llama esta conferencia, aumenta el cociente intelectual de tu sistema inmunitario. Cuando te sientes sano, puedes vivir la vida al máximo, y para ello necesitas que tu sistema inmunitario se mantenga alerta, vigilante. Al elegir los productos 4-Life Transfer Factor, las personas están tomando una decisión inteligente, señores. 4-Life ofrece múltiples formas de administración, como cápsulas, tabletas masticables, jugos para beber, polvo, gel, productos tópicos para aplicarnos en nuestra piel. Tenemos varias líneas en varias áreas donde nosotros podemos trabajar con nuestros productos. Respaldo inmunitario, con una línea muy completa. También la línea Digest para poder trabajar sobre nuestro sistema digestivo. La línea Transform, ¿no es cierto? Que es fitness y transformación, anti-envejecimiento. Una línea espectacular. Nuestra línea de belleza, una línea coreana llamada Aqua. Por supuesto que también tenemos nuestra línea Targeted, nuestros productos enfocados, dirigidos, respaldo específico al corazón, al cerebro, a niveles de glucosa, a niveles saludables de estrés, sistema femenino, próstata, cuidado de la vejiga, de los riñones, de los pulmones. La verdad es que es muy completa. Muchísimas gracias por haberme escuchado esta tarde, noche. Para mí es un placer poder compartir con ustedes algo de lo que he ido aprendiendo con el tiempo acerca de nuestros productos y específicamente de los factores de transferencia, específicamente los factores de transferencia de nuestra compañía, 4-Life Research, la compañía del sistema inmunitario. Muchísimas gracias.